¿Qué está pasando en Roma? Más precisamente, ¿qué está pasando dentro de la Iglesia Católica? En el caos creciente que vivimos como fieles, hemos lanzado este canal para ayudarles a comprender lo que está sucediendo en la Iglesia, para no perder la fe, sino antes bien fortalecerla y para hacer de ustedes mismos propagadores de la verdad. Buenos días, mi nombre es Julio Loredo. Bienvenidos al canal Visto desde Roma. Una bienvenida especial a quienes se inscribieron la semana pasada. Si aún no estás registrado, te invito a hacerlo. También te invito a poner un like, un me gusta, y a difundir este canal entre tus amigos. Ayúdame, por favor, a informar la mayor cantidad de personas posible sobre lo que está sucediendo en la iglesia. La semana pasada, Roma se vistió de gala para celebrar la fiesta de la Madonna del Milagro, la Virgen del Milagro. Es una aparición. El 20 de enero del 1842, rodeada de luz, la Madre de Dios se apareció a un banquero judío, Alfonso Ratisbonne, convirtiéndolo al instante. Como dice una placa conmemorativa en la iglesia de Santa Andrea del Efrate, donde hubo este milagro, la placa dice: se arrodilló judío y se levantó cristiano. De hecho, hoy lo veneramos como siervo de Dios. Un conocido comentarista italiano escribió que esta es la verdadera pastoral de la Iglesia: mostrar el esplendor de su doctrina, implorando la intervención de la gracia divina para abrir el corazón de los hombres a la verdad. En otras palabras, una pastoral orientada a la conversión. Más de un comentarista ha señalado el contraste con otro hecho ocurrido unos días antes: el encuentro del Papa Francisco en el Vaticano con un grupo de marxistas de la asociación Dialog. No solo no hubo ningún llamado a la conversión por parte del pontífice, sino al contrario, hubo una incitación a los marxistas a continuar su camino. Debemos soñar con un mundo mejor, todos juntos, dijo el Papa. Ahora, ¿qué es este diálogo? Leemos en su sitio web. Dialog promueve y apoya el diálogo entre socialistas marxistas y cristianos. Diálogo entre socialistas marxistas y cristianos. Dialog, con sede en Viena, fue inspirado por el propio Papa Francisco. Leemos siempre en el sitio web de ellos. Durante la audiencia privada que el Papa Francisco concedió el 18 de septiembre del 2014 a dos políticos de izquierda, Alexis Tsipras y Walter Bayer. Alexis Tsipras es un griego, es director, es jefe del partido Syriza, que es un partido de extrema izquierda. El otro, Walter Bayer, es el jefe de la izquierda europea, la sinistra europea. Por tanto, fue una audiencia privada que el Papa Francisco concedió, y continuó a leer, el 18 de septiembre del 2014 a dos políticos de izquierda, Alexis Tsipras y Walter Bayer, y a Franz Conriff del movimiento de los focolares. La conversación se centró en la crisis ambiental, ecología, y en la crisis social del mundo. Al final de la audiencia, el Papa Francisco invitó a los visitantes a iniciar un diálogo transversal entre intelectuales, estudiosos y estudiantes del lado cristiano y de la izquierda. Por lo tanto, Dialog nació de un pedido del propio Papa Francisco. Se trata, por lo tanto, de un diálogo, entre comillas, amistoso, un diálogo ecuménico, un diálogo, como ellos dicen, para caminar juntos, católicos y comunistas. Un hermoso programa
dijo el Papa a los participantes. Este tipo de diálogo no es nuevo. En cada época han habido corrientes progresistas dentro de la Iglesia que han querido dialogar con la revolución del momento. Por ejemplo, he aquí el catolicismo liberal del siglo XIX que pretendía, y ellos decían así, bautizar la Revolución Francesa, es decir, un diálogo con los ideales de la Revolución Francesa. Aquí está el modernismo, la herejía modernista, que quería asumir el pensamiento moderno, es decir, dialogar con el mundo moderno. Aquí está la llamada Nouvelle Théologie, ya 1930, 40, 50, que al mismo tiempo que introducía el pensamiento existencialista moderno en esa época en la teología, en el campo social pretendía configurar un mundo inspirado al socialismo. Más recientemente, he aquí la teología de la liberación que quería involucrar a los católicos en las revoluciones comunistas en América Latina. Sin embargo, ya a comienzos de los años 1980, era evidente que el viejo marxismo estaba decayendo, par y paso con el colapso del paraíso que había creado, quiere decir, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por lo tanto, se propusieron toda una serie de iniciativas para actualizar este diálogo, abrazando las nuevas formas de revolución: feminismo, homosexualismo, aborto, ecologismo, género, indigenismo, wokismo, etcétera, etcétera. Este es el origen de Dialog, un intento europeo actualizado de continuar este viejo diálogo entre los católicos y la revolución. El Papa Francisco no es nuevo en este tipo de diálogo. Él ya ha sido anfitrión en el Vaticano de dos reuniones mundiales de los llamados movimientos populares, una especie de confederación de organizaciones radicales del izquierdismo latinoamericano, pero no solo. Uno de los organizadores es el brasileño João Pedro Stedile, jefe del movimiento de los Sin Terra, el MST. Veamos lo que dice Stedile, y yo cito entre comillas. En la formación política del MST estudiamos a Marx, Lenin, Gramsci. Nos inspiramos en la escuela de los marxistas históricos, quiere decir el marxismo, llamémoslo tradicional. No sorprende, por lo tanto, que después de la reunión en el 2014, presidida por el propio Papa Francisco, Stedile, 2014-2015, Stedile declaró: el Papa ha hecho una gran contribución con un documento irreprochable, más de izquierda que muchos de nosotros. Nosotros, los marxistas, luchamos junto con el Papa para detener al demonio del capitalismo. Yo repito esta frase porque es el centro del problema. Nosotros, los marxistas, luchamos junto con el Papa para detener al demonio del capitalismo. Pero volvamos a diálogo. Leemos en el cito de ellos. Utilizamos tres enfoques diferentes: doctrina social cristiana, comento yo, deformada, porque no puede ser deformada, doctrina social cristiana, teoría crítica marxista y feminismo. La teoría crítica marxista se refiere al neomarxismo que surgió con la llamada Escuela de Frankfurt. A esto habría que agregar el ecologismo, que es un ambientalismo, un ecologismo radical. Dialog expone su visión en un documento muy interesante que publicaron en el 2022, donde ellos hacen toda la historia del diálogo entre comunistas y católicos. Y dicen: el cristianismo y el socialismo, dos movimientos con características muy diferentes, llevaron mucho tiempo enfrentados, quiere decir enemigos. Esto comenzó a cambiar en el siglo XX, porque por un lado surgió el neomarxismo, es decir, todas estas formas más actualizadas de revolución, y ellos dicen: hoy
Dios ya no parece ser un obstáculo para que la izquierda colabore con las fuerzas cristianas. Por otro lado, y es lo que nos interesa como católicos, dentro de la iglesia nacieron corrientes progresistas, filocomunistas, dispuestas a abrazar los postulados marxistas, primero en el campo social, después ampliar esta convergencia. Y ellos dicen, la teología hoy ha cambiado el concepto de Dios. Vean bien lo que dicen, ellos mismos, los marxistas. La teología hoy ha cambiado el concepto de Dios. Dios ya no es un líder en la cima de una pirámide social y política, que si ya no hay más jerarquías, hay que caminar hacia el igualitarismo total, hacia el socialismo. Y yo aquí me permito una reflexión y con esto comienzo a acabar. El cambio hace parte de la esencia de la revolución. Revolución quiere decir justamente eso, cambio. El proceso revolucionario avanza por etapas sucesivas, mostrando múltiples rostros. Es lo que el profesor Plinio Correa de Oliveira llama la metamorfosis del proceso revolucionario. Ahora bien, el cambio es intrínseco a la revolución. De otro lado, la doctrina católica se define por su perennidad. Nuestro Señor Jesucristo dijo, pasará el cielo y la tierra. De mis palabras ninguna pasará. Si no cambia. En otras palabras, cuanto más la revolución cambia, más ella es ella misma. El cambio es intrínseco a la revolución. De otro lado, cuanto más cambia el catolicismo, más se aleja de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. El neomarxismo sigue siendo siempre marxismo. La neoiglesia ya no se parece tanto con la Iglesia católica. Sin embargo, hay una gran novedad. En el pasado, este diálogo ecuménico y convergente entre católicos y la revolución era llevado a cabo por sectores cismáticos, heréticos, en todo caso rebeldes, que eran sistemáticamente condenados por las autoridades eclesiásticas. De hecho, todos los ejemplos que di antes, el catolicismo liberal, modernismo, nueva teología, etcétera, todos han sido condenados, bueno, teología de la liberación, han sido condenados por las autoridades eclesiásticas. Hoy este diálogo es promovido por el propio pontífice en el Vaticano. Qué gran cambio, qué gran novedad. Un último punto, este tipo de diálogo corre el riesgo de abrir una caja de Pandora. Unos días después de recibir a los marxistas de Dialog, Francisco recibió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que es un ex guerrillero del M-19, el movimiento M-19 que, como sabemos, es de inspiración marxista subversiva. Durante el encuentro, el pontífice propuso un diálogo, de nuevo esta palabrita, un diálogo entre el gobierno colombiano y los representantes del ELN, Ejército de Liberación Nacional, la mayor formación guerrillera aún activa en el país. Vean bien, diálogo, no llamado a la conversión, no condenación del comunismo, de los principios comunistas, diálogo convergente. Una convergencia en la cual, como mostré, la revolución puede entrar tranquilamente, porque la revolución cambia tranquilamente. Pero si el catolicismo cambia para entrar en convergencia con la revolución, se convierte en una cosa muy diferente del catolicismo. Este fue el tercer encuentro entre Francisco y Petro, que es un privilegio rarísimo. Termino, queridos oyentes, queridos amigos, volviendo al inicio de este programa. Fijemos nuestra mirada en los ojos maternos y llenos de amor por nosotros de la Madonna del Milagro, de la Virgen del Milagro. Pidámosle que, así como convirtió al judío Ratisbón, conduciéndolo a la santidad, convierta a toda la humanidad conduciéndola hacia el reino de María.
Queridos amigos, no olviden darle un like a este vídeo y compartirlo con sus amigos. Hagamos crecer este canal para que un mayor número de personas puedan estar informadas sobre lo que sucede aquí en Roma. Nos vemos la próxima semana, siempre aquí en el canal Visto desde Roma. Hasta luego.